Sobre la Roca es un programa ameno lleno de optimismo, alegría y espiritualidad bajo la conducción del Padre Héctor Bernabé, desde El Salvador para Guadalupe Radio. Un buen programa para edificar nuestra fe. Un tema que es muy importante hoy más que nunca, la adicción en nuestros hijos. Y sobre todo del adolescente. El doctor Emanuel Sarmiento Hernández, que es director del Hospital Psiquiátrico Infantil de la Ciudad de México, nos ha alertado de que esta pandemia está produciendo o está originando un mayor número de adicciones en nuestros hijos. Él habla de que nuestros hijos adolescentes tienen rompimientos emocionales y los hace muy vulnerables a una adicción. ¿Y por qué? Lo comentamos en el segmento anterior. Nuestros hijos están viviendo situaciones de salud mental críticas como ansiedad, como estrés, como sentimiento de soledad, como miedos, ¿me explico? Y eso al muchacho lo hace muy frágil, muy vulnerable y busca un escape. Buscar un equilibrio, buscan un bienestar, busca sentirse bien, en otras palabras. Y una de las formas que pueden ellos caer es con una adicción. Y efectivamente, un muchacho que se siente deprimido, toma alcohol, y mientras dure ese efecto del alcohol en el cerebro, pues se siente bien, relajado, se le olvida sus problemas, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando termina el efecto del alcohol? Ese sentimiento de depresión o ese sentimiento de tristeza aumenta muchísimo más. ¿Y qué va a tener que hacer? Consumir más alcohol. Y es un círculo vicioso. Toma alcohol, o sea, me siento ansioso, toma alcohol, se me olvida, pasa el efecto del alcohol, aumenta otra vez mi ansiedad, vuelvo otra vez a tomar alcohol para sentirme bien, mientras está el efecto, me siento bien. ¿Qué sucede? Termina el efecto, otra vez vuelvo a la ansiedad con mayor potencia. ¿Qué hago? Tomo mayor alcohol me siento mejor, termina el efecto, otra vez viene mayor ansiedad y así nos vamos, o sea, jamás terminamos. Es un círculo vicioso que jamás se va a terminar, porque se vuelven a repetir todas las conductas. Y más en la adolescencia, papás, mucho más en la adolescencia. Por eso es básico con tus hijos adolescentes el tener cuidado en este proceso. Mucho, mucho cuidado. Sobre todo el evitar el que el muchacho empieza a tener las primeras experiencias de una adicción. Lo comentábamos en los segmentos anteriores. Si el muchacho, por ejemplo, empieza a fumar a los 12, 13 años, pues hay más de un 40% de probabilidad de que el muchacho sea adicto toda la vida. Si el muchacho empieza a fumar a los 18 años, pues quizá va a ser más de un 20% va a ser adicto toda la vida. Pero si empieza a fumar después de los 25 años, quizá un 5% de riesgo va a ser adicto toda la vida. Entonces tenemos que postergar, papás. Tenemos que dejar que el muchacho no experimente la adicción muy tempranamente, porque entre más temprano se convierte por su cerebro que está creciendo, está madurando, que es muy sensible a estos neurotransmisores que producen placer. Entonces el muchacho, en serio, está en un alto riesgo de ser adicto toda la vida. Y lo comenté en el segmento anterior, de cada 10 adictos adultos que somos, 9 empezamos en la adolescencia. O sea, 9 de 10 adultos empezaron en la adolescencia. Entonces, es algo que nunca vamos a terminar. Entonces, por eso, papás, es fundamental canalizar, papás. Que el muchacho tenga la oportunidad de realizar diferentes actividades. Si nuestro hijo tiene la única alternativa para canalizar estas emociones es la tecnología, por ejemplo. Entonces el muchacho pues va a tener adicción a las redes sociales, va a tener adicción a los videojuegos, va a tener adicción a la pornografía. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque pues, es la única forma que él ha encontrado
de poder canalizar. Entonces, si él ve 3 horas de TikTok y el muchacho se siente bien, pues al rato esas 3 horas no son suficientes y al rato va a ser 4 horas para tener mejor sentimientos emocionales. ¿Sí? Sentirse emocionalmente más saludable. Y luego al rato van a ser 5 horas y 6 horas, y así nos vamos. O sea, realmente, y es infinito. Entonces va a generar un muchacho que no va a dormir, que no va a comer, que no va a estar con sus amigos, que no va a estar con la familia, que no va a leer, no va a estudiar, por estar todo el tiempo en la tecnología. Porque es la única forma que el muchacho ha encontrado de regular estos procesos emocionales. Y por eso es importante este punto, papá. Por eso es fundamental el poder regular, controlar y, sobre todo, evitar que nuestros hijos se enfrenten muy tempranamente a este tipo de adicciones. Vamos a una pequeña pausa, no se vayan porque viene lo mejor del programa, lo mejor en 3 minutos. Voy a hacer una síntesis, una recopilación de este tema, sobre todo que es fundamental en la adolescencia. ¿Sí? Mi hijo adolescente es adicto. Cómo evitarlo y cómo canalizar esas emociones, esos vacíos, esas presiones que el muchacho tiene, pero de forma más saludable y sobre todo que el muchacho tenga un mejor crecimiento y trascendencia. Una pequeña pausa y regresamos en lo mejor de 3 minutos. No se vayan. Al final, solo nos queda hacer la tarea. A continuación, lo mejor en 3 minutos. Gracias por continuar en su programa Sin Rodeos. Gracias por tener este segmento, lo mejor de 3 minutos. ¿Cuál es nuestra tarea? Papás, ya estamos llegando al final de nuestro programa, en donde hemos estado discutiendo y hablando de cómo el cerebro de adolescente está en un alto riesgo de adquirir una adicción más que cuando es adulto. Comentamos en los segmentos anteriores, nuestro hijo hasta los 10, 11 años está manejando o ha manejado un bochito que lo controla, que la velocidad máxima es 120 kilómetros por hora, 80, 90 millas, es lo máximo. Y de repente en la pubertad tiene un cambio y ahora está sentado enfrente de un Camaro, en donde la velocidad llega hasta 300 kilómetros por hora. El topetazo está a lo que da. Y está muy bien, o sea, ¿por qué? Porque su cerebro empieza a tener una alta velocidad. El problema es que el muchacho, a los 12, 13 años, no tiene la pericia, no tiene la experiencia de controlar un Camaro. Entonces, imagínense ustedes un cerebro que viaja a 300 kilómetros por hora y el muchacho no es capaz de frenar, no es capaz de maniobrar, de esquivar, no es capaz de decidir en dónde acelero, en dónde reduzco la velocidad. Entonces, por eso el adolescente está en un alto riesgo en este proceso de la adicción. Por eso la mayoría de las malas decisiones de la vida las tomamos en la adolescencia. En la adolescencia es la etapa más peligrosa del ser humano. Y la adolescencia abarca más o menos entre los 11, 12 años hasta los 17, 18 años. Abarca lo que en México es los niveles de secundaria y preparatoria. En Estados Unidos es lo que equivale más o menos a junior high y high school, más o menos. ¿Sí? Es lo que equivale. Entonces, esa es la etapa, papás, que más tenemos que estar presentes con tus hijos. Dialogando, orientando y sobre todo escuchando, papás, escuchando en este proceso. Porque el cerebro de tu hijo es sumamente vulnerable ante tanta presión, ante tantos problemas de pandemia emocionales. Y el cerebro de tus hijos tiene una mayor predisposición biológica de poder, en un momento dado, ser más adictos hacia alguna actividad. Por eso no es lo mismo tomar alcohol a los 12 años que tomar alcohol o empezar a tomar alcohol a los 25 años. No es lo mismo. Papás, canalizar ante estas presiones, deporte, lectura, meditación,
reunión familiar. Son elementos que ayudan al muchacho a evitar que pueda tener un escape a una adicción. Entonces, papás, un compromiso importante es tengamos actividades saludables para los muchachos. Por eso siempre se ha dicho que el deporte es el que previene mucho de los vicios. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en estos programas y rodeos. Los espero en el siguiente programa. Les mando un gran y muy fuerte abrazo virtual, su servidor, el Dr. Amaya, y que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Continúa viendo el programa Sobre la Roca a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo tienes que descargarla, registrar tus datos y listo. Podrás seguir disfrutando de la programación desde tu teléfono móvil.